Evangelio de hoy, lunes 9 de octubre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 9 de octubre, celebramos a San Dionisio. Lectura del libro del profeta Jonás. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 1 y versículo 11. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó, dirigiéndose a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Días, ¿cómo amanecimos en este hermoso día que Dios nos regala para ser felices? Espero que estemos feliciando, porque eso es lo mejor que podemos hacer cada día. Disfrutar el día, sonreír, confiar en Dios, trabajar, esforzarnos como si todo dependiera de nosotros, pero confiar los resultados a Dios como si todo dependiera de Dios. En otras palabras, hacer lo mejor de nosotros mismos y dejar a Dios los resultados. Y hoy en el Evangelio nos presenta una situación donde un fariseo, para ponerlo a un doctor de la ley, para ponerle a prueba a Jesús, se le acerca y le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dice: ¿Qué lees en la ley? ¿Qué está escrito en ella? Cumple los mandamientos. ¿Qué está escrito ahí? Pues, y el doctor de la ley le dice: Pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y luego Jesús le dice: Pues ve y haz eso y vivirás. Tendrás vida eterna. Y luego el maestro de la ley, para como justificarse, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es donde entramos en problemas en este mandamiento que tiene 3 partes. El primer mandamiento, que es: amarás a Dios, al prójimo como a ti mismo. Ah, sí. A mí no batallo para amarme. ¿A Dios? Pues tampoco. Bueno, un poquito, porque ¿dónde veo a Dios? ¿Dónde encuentro a Dios para amarlo? Pero pues sí, sé que Dios existe y lo amo. El problema es cuando la cuestionante es amar al prójimo. Tengo que amar al prójimo, y en veces que es insoportable, latoso, fastidioso, gente de malas vibras, gente que, mejor es sacarle la vuelta. ¿Tienes que amar a esa gente? Pues sí. Y por eso ahí está la duda. ¿Y quién es el prójimo? Pues bien sencillo. El prójimo es el próximo, el más cercano. Y para que el fariseo o el doctor de la ley entendiera esto, y nosotros por supuesto también, Jesús le pone esta explicación. Un hombre cayó en manos de los malhechores y quedó tirado ahí en el camino de Jerusalén, que baja de Jerusalén, y pasó un doctor de la ley,
no se le sacó la vuelta. Pasó un sacerdote, igual le sacó la vuelta. Pero pasó un samaritano y al verlo, dice, se compadeció, se le acercó, le curó las heridas, lo cargó en su cabalgadura, lo llevó a un mesón, cuidó de él toda la noche. Al día siguiente le dijo al del mesón, mira, le dejó unas monedas, le dijo, cuida de él, lo que gastes te lo pagaré a mi regreso. Entonces le pregunta a Jesús, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo de aquel hombre que cayó en manos de los malhechores? Y el doctor le dice, el que tuvo compasión de él. ¿Y qué Jesús le dijo? Ve, haz eso y vivirás. Es decir, ¿cuál fue el que tuvo? ¿Cómo se determina que alguien es nuestro prójimo? Cuando nos compadecemos de las personas. Cuando nos les acercamos. ¿Qué hizo ese hombre? Se le acercó, lo curó, lo abrazó seguramente para cargarlo en su cabalgadura. Lo abrazó otra vez para bajarlo y llevarlo, porque estaba herido, y llevarlo hasta una cama y lo acomodó, lo curó y lo cuidó esa noche. Veló porque se curara, para estar con él. Entonces, eso es aproximarse a las personas, hacernos prójimos del que sufre, del pobre, del necesitado. Siempre que encontremos a alguien a quien ayudar, hagamos eso, aproximémosle, hagámonos cercanos a él, al que sufre, el necesitado, y ahí encontraremos a Jesús. Y lo que hagamos por esa persona necesitada, lo hacemos por Dios. Y ahí demostramos que amamos a Dios. Y amando a Dios, amando al prójimo y a nosotros mismos, entonces cumplimos la ley. Entonces tendremos vida eterna. Ya lo dijo Jesús, haz eso y vivirás. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.